Bien, vamos a seguir hablando de política y de algunos cambios, algunas consideraciones que tenemos en cuenta. Fue el arranque de nuestro programa, es el planteo central, el factor Milei, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esta irrupción en las elecciones PASO de un lineamiento político que, si bien no sorprende en la política de la Argentina que surjan terceras fuerzas o personajes que a veces están alejados de la práctica política tradicional, pero que sin embargo parecen forzarnos a hacer un viaje hacia el pasado? Yo te decía el tema de la economía, la dolarización, alguna convertibilidad y lo que ha pasado hoy, ¿no? El tema de derechos humanos sí, no reivindicar a determinadas organizaciones. Por eso, esta noche quiero saludar a Santiago Leiras, que es politólogo, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto, nos gusta pensar, tenemos muchas preguntas. Hola, Santiago, gracias por esta ida y vuelta. Muchas preguntas a propósito de por qué impacta positivamente en la sociedad un liderazgo como el de Javier Milei, que parece que nos lleva hacia el pasado de alguna manera. ¿Qué pensás de esto? Sí, bueno, gracias Silvina por el llamado. Bueno, yo creo que ahí hay un factor central que tiene que ver con, de alguna manera, una especie de crisis de mediana edad que está viviendo la democracia en Argentina. El balance de los 40 años de democracia en Argentina es bastante desalentador si lo miramos en términos de sus resultados, ¿no? Perdón, quiero decir no la democracia, sino de los gestores de la democracia, ¿no? Salvo la supervivencia de la democracia y alguna agenda en materia de derechos civiles que ha sido un elemento positivo, hay pocos logros y pocos en materias esenciales: salud, seguridad, justicia. Seguramente vos recordarás aquella frase de Raúl Alfonsín en su campaña electoral del año 1983, cuando él decía: con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, lamentablemente ninguna de estas tres cosas se cumplen en la Argentina, 40 años después. Con la democracia, o con estos gestores por lo menos, ni se come, ni se cura, ni se educa. Y Pero ahí creo que me parece que tenés una primera idea de por dónde puede pasar el tema del fenómeno Milei y lo que Milei expresa como tal. ajá. Pero también me parece que es necesario pensar que en la política y en la economía no hay magia y que hay que tener estructuras, conversación, diálogo, definiciones de programas, respaldos. ¿Pensás que en la sociedad es tanta la situación delicada de pobreza e indigencia que piensan que perdido por perdido hay que darle la oportunidad a este candidato y a sus políticas? Si el resultado de octubre se refleja en la fotografía de lo que fue el mes de agosto, te diría con toda certeza: a la sociedad evidentemente le resultó irrelevante la cuestión institucional y se orienta más en función de una suerte de bronca, agobio y desencanto, independientemente de los argumentos racionales que uno pueda tener en contra de Milei y de las propuestas de Milei, ¿no? En este tipo de situaciones donde pesa tanto la cuestión emocional, es muy difícil argumentar con argumentos racionales, ¿sí? Sí, es difícil apelar de la razón a la emoción. Y me parece que ese es un elemento que juega a favor del candidato, ¿no? Si se mantiene este clima y si este clima de hastío, bronca, se mantiene en el tiempo, bueno, es probable que haya un resultado o en primera o en segunda vuelta favorable a Milei, y pensemos una vez más en la Argentina en una especie de tapado de la democracia que, estando fuera del radar de todos los circuitos tradicionales de la opinión pública, termino siendo presidente, que no será ni el primero ni el último tapado en la política argentina de estos 40 años. Santiago, pensando en sus adversarios, ¿cómo se le gana a Milei, teniendo en cuenta que es un candidato que casi todos los días dice barbaridades, pero ninguna de ellas se transforma en un cajón de Herminio? Es decir, el tipo resiste a todas las cosas que él mismo dice. ¿Cómo se le gana o cómo se le hace una campaña? Bueno, es difícil, evidentemente es difícil porque está con una especie de halo que lo hace inmune y por ahora las balas no entran, digamos, ¿no? Yo hoy, Silvina mencionaba en la presentación el tema de la discusión sobre los 70. Sí. Me parece que una primera entrada quizás puede ser en términos de poner algún tipo de frontera en términos de mensaje y de estrategia de campaña donde uno marque la línea del pasado y del futuro. El kirchnerismo y Milei, o digamos los kirchneristas y Libertad Avanza, en el 2023 están discutiendo los 70. Y me parece que ahí puede haber una oportunidad para Patricia Bullrich de plantear: bueno, ellos discuten el pasado y nosotros discutimos el futuro, ¿no? Eso quizás puede ser una oportunidad como para
apelar no al votante duro de Milei, porque ese votante es inconmovible. El votante que está convencido es inconmovible, pero sí a algún votante blando y eventualmente a esos argentinos que no han ido a votar en las PASO, digamos, ¿no? En eso, Juntos por el Cambio tiene un hándicap. En todas las elecciones, cuando se produce el tránsito de la general, o de las primarias a las PASO, en general se ha visto favorecido desde el punto de vista electoral en 2015, en 2017 y en 2021. Incluso en 2019, cuando perdió, el aumento de la participación electoral le permitió a Macri recuperar casi 10 puntos. Bueno, Macri terminó siendo derrotado, pero no de la manera aplastante que lo fue en las PASO, digamos, ¿no? Creo que esa es una posible alternativa, me da la impresión, como para pensar una campaña con poco margen y con mucha inteligencia hay que hacerlo, ¿no? Vos mencionabas, Santiago, a Juntos por el Cambio, y en un momento, yo no creo en las encuestas, la verdad que solo creo en el momento en el cual se cuentan los votos, pero más allá de esto, creo que podríamos hablar de la oportunidad perdida de Juntos por el Cambio de tener un mejor hándicap a esta altura de la campaña política. Y es como que hay una sensación cuando vos haces off the record con estos dirigentes de que, insisto, si bien no se votó, hay cierta oportunidad que se le fue de las manos. ¿Coincidís con esto? Sí, probablemente el tenor con el que se encaró la campaña, que fue bastante poco propositiva, por decirlo de una manera casi diplomática, es probable que haya instalado la idea de que, bueno, estos son lo mismo que el resto y estos se han peleado únicamente por los cargos, ¿no? Bueno, si hacen buen uso del manual, esta puede ser una excelente oportunidad para, una vez dirimida esa disputa, presentar algo más, una propuesta más homogénea, una propuesta más abroquelada y que, bueno, apele a algún mensaje claro y alguna consigna clara que marque una frontera. Yo insisto, me parece que una oportunidad puede ser, todavía la hay, falta mucho todavía, y creo que esta idea de, bueno, discutir futuro versus pasado, me parece que puede ser una buena frontera a marcar como un elemento propositivo. Sí. Pero yo no estoy en la campaña, digamos, ¿no? No, claro. Hay que ver qué es lo que piensa la gente que está en el equipo de campaña de Juntos por el Cambio, ¿no? Esto lo planteo en lugar de politólogo y de ciudadano, digamos, ¿no? Sí, por eso te llamamos, Santiago, para pensar juntos este tema, desde luego. Sabemos que no sos parte de esos equipos, por eso es más interesante observar el nudo del laberinto con algún tipo de distancia. Y en esto de discutir el pasado, ¿no? El tema de la economía dolarizada, el tema de la violencia de los 70, reconocerla o no, de qué manera. Hay una cuestión que me parece que es un retroceso en algún punto, que tiene que ver con lo que dice la justicia de la Argentina. Esto de no reconocer el terrorismo de Estado, ¿no? Más allá de que las violencias existieron con todos los géneros, con todas las formas, no reconocer el terrorismo de Estado, no reconocer la supresión de identidad de menores y volver a este punto y plantear reivindicaciones en este sentido. ¿Vos pensás que puede tener algún impacto dentro del electorado o quema tanto la economía que queda en otro plano? Me da la impresión que el tema como tal me parece que es un tema para los sectores que están directamente involucrados en la discusión, ¿no? Digamos que el electorado que esté o no convencido de votar determinadas propuestas le afecta de manera muy relativa. Me parece que es algo más para un sector muy politizado de la sociedad. Pero yo creo que hay algo ahí que me parece importante marcar, y insisto mucho en esto, ¿no? Estamos en 2023 y estamos discutiendo los 70. Y Claro. como vos decías, entre otras cosas, se vuelve a discutir una cuestión que es básica y que está reconocida, que es el hecho de que en la Argentina existió una situación de sistemático uso del terror por parte del Estado. Podemos discutir si fue antes o después del 76, porque yo por lo menos soy de la idea que el uso sistemático del terror empezó antes del 24 de marzo, pero lo que no se puede discutir es que hubo un uso sistemático del terror por parte del Estado, ¿no? Y que es mucho más grave que el terror privado o que el terrorismo privado, porque ante el terrorismo privado está la instancia del Estado para poner algún tipo de orden a los particulares, pero si el terror lo ejerce el Estado, ¿ante quién apela la ciudadanía, digamos, ¿no? Claro. Y en este juego de pasados y presentes y con la proyección a futuro, el candidato Javier Milei sostiene que su candidata a vicepresidenta, la diputada Villarruel, podría ser vicepresidenta, por lo tanto titular de la Cámara de Senadores, pero además ocuparse del Ministerio de Defensa, que también implica tener un manejo del aparato de inteligencia en la Argentina, más allá de lo que es la cuestión formal, que es la AFI. Digo, es como también volver
a un momento en el cual, bueno, la diputada Villarroel es civil, pero tiene un vínculo muy importante con la familia militar de la Argentina. Es como que hay una vuelta indirecta también a poner en esas manos la conducción política de esos aparatos. Sí, de hecho se mencionaba que la cuestión de seguridad interior iba a estar a cargo de yo no recuerdo el nombre, pero se hablaba de un ex coronel vinculado a los servicios de inteligencia. Circuló el nombre de Gómez Centurión para una candidatura hipotética al Ministerio de Defensa. En fin, los nombres que circulan, bueno, dan cuenta de, evidentemente, una situación previa a lo que es los años 70 y sobre todo una determinada mirada que parecía haber quedado en el olvido de alguna manera, ¿no? Acá yo creo que hay una cosa que también es importante marcar. Los familiares que han sufrido el terrorismo tienen todo el derecho de tener el reconocimiento de sus víctimas y más. Claro. El problema es que esa reivindicación aparece planteada en el contexto de una campaña electoral, con lo cual, así como el kirchnerismo ha politizado la cuestión de derechos humanos, la Libertad Avanza hace un uso también en términos políticos de la tragedia de familiares que han sido víctimas del terrorismo privado. Yo digo privado porque no es el terrorismo ejercido por el Estado, sino por organizaciones fuera del aparato estatal, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay un tema que es, la Argentina ha vivido una enorme tragedia en los años 70, volvemos a discutir este tema y lo volvemos a discutir con un enorme grado de politización y con un sentido sumamente faccioso de la agenda, digamos, ¿no? Profesor, eso me parece lo más delicado, ¿no? bien, profesor Santiago Leiras, te agradecemos mucho este momento para pensar juntos aquí en Noticias a las 20:30 sobre estos temas que son tan sensibles y que también, aunque no se vean tanto, forman parte de la campaña. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh?